Bueno, estamos de nuevo acá en la Iglesia en Estudio, nuestro programa precioso de nuestro Ministerio El Evangelio Eterno. Aquí muy contentos, agradecidos con el Señor, pero también con el pastor Raúl Reyes que me acompaña. Es él el que me invita realmente a participar de este estudio muy lindo. Así que tú que nos ves, bienvenidos al estudio de la lección en tu programa La Iglesia en Estudio. Pastor, muchísimas gracias, pastor, por la invitación. Pues bienvenido, pastor, bienvenido. Adelante. Y gracias porque siempre que le invita a uno, siempre usted está dispuesto y es materia dispuesta, pastor, para venir a apoyarnos con el bendito estudio de la bendita palabra de Dios. Y gracias, pastor. Y bueno, queridos hermanos, antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy lunes, queremos invitarles que vayamos de rodillas, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre. Le damos gracias, Padre mío, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder venir y postrarnos delante de ti. Y gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder compartir el estudio de tu bendita palabra con tu pueblo, bendito Padre mío. Gracias, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, tu dirección, Señor, que nos acompañes hoy en este estudio, que nos dirija, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Denos gracias, Señor, que al abrir nuestros labios sea para honrar y glorificar tu santo nombre, bendito Padre mío. Ayúdanos que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento en tus manos, pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio, bendito Padre. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, interesante, ¿no? Pasa, posee, reparte y sirve. Es el tema de hoy. El tema de hoy, ¿verdad? Pasa, posee, reparte y sirve. Creo que aquí vamos a leer un poquito, pastor, para poder entender un poquito más, porque realmente al final, pues cuando terminemos vamos a ver cuál es realmente el propósito de Dios en nuestra vida. O sea, cómo es que Dios nos encomienda, así como le encomendó a Moisés, a Josué, en la historia que nos dice. Así que, si gusta, pastor, para que los hermanos que nos ven, vamos a ir de lleno a la lección para aprovechar un poquito más la información que Dios nos ha dejado y que podamos realmente tomar la esencia de ese punto principal de la lección de este día lunes, que se llama, como dijo el pastor, pasa, posee, reparte y sirve. Creo que la historia no ha cambiado. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar en sintonía de los canales del Ministerio El Evangelio Eterno y sus plataformas donde estudiamos con ustedes esta linda lección. Pastor, hagamos algo, vamos a leer y hágame usted el favor si podría leer la primera travesía, así como empieza el libro en Josué 1, 2 al 9. Vamos a pedirle que nos los pone, por favor, Josué, capítulo 1, versículo 2 y 9. 2 al 9. De 2 al 9. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gracias, pastor, por esa lectura. Bueno, es bien interesante, ¿no? Porque en el principio, en el versículo 1, creo que es en el 2, hay algo bien importante. Vamos a ver si Gilbert nos los puede poner por ahí, por favor, o alguien nos puede poner Josué 1:2. Dice, mire qué interesante, dice, mi siervo Moisés ha muerto, dice. Ahora pues, y aquí viene lo más importante, pastor, porque habemos muchos que no entendemos esta parte. Dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Qué interesante, nosotros vamos para una tierra nueva, vamos para la Canaán celestial, un lugar nuevo. Claro. Pero para ir a ese lugar como él, mira, levántate. Pero a veces nosotros tenemos el plan de que queremos ir, queremos estar, pero no nos queremos mover. Hay muchos que hoy en día pues vamos, llegamos a la iglesia, escuchamos y nos vamos y no nos damos cuenta que si nosotros no nos levantamos a servir a Dios, o sea, si no nos ponemos en acción, no nos vamos a mover de ahí. Imagínense que Josué en su desobediencia se hubiera quedado un rato más allí. Si el Señor le dijo, vamos, levántate, caminemos. Pero acá en la historia dice que el Señor le dijo, oye, levántate. Esfuérzate, también le Pasa, dijo. y en el 8:9 que usted leyó, no solo se iba a levantar y vámonos, no, dice, levántate y esfuérzate. Porque yo me imagino que para Josué empezó a ser un poco complicado en el aspecto que la experiencia de manejar un pueblo que Dios te da no es tan fácil, pastor. Bueno, usted lo sabe como pastor, que a veces Dios nos envía a un lugar, a un pueblo, que hay que llevarlo a que aprenda a amar a Dios, a conocer a Dios, qué quiere Dios realmente de nosotros, pero a veces la obediencia no está todavía. Entonces hay que guardar la paciencia de cómo nosotros tenemos que hacer nuestra parte humana y la otra parte la va a hacer Dios, porque se une lo divino con lo humano para que la obra continúe, y ese es el privilegio que Dios nos da. ¿Sabe que es bien interesante? Porque del 1 al 9 nos indica cómo es que este pueblo iba a ser llevado a Canaán. O sea, hay que pasar a Canaán. Pero después también nos habla de cómo iban a poseer la Canaán. O sea, cómo se iba a hacer. Y sabe que es bien interesante, pastor, porque luego donde dice repartir la tierra, imagínese, tienes que repartir una tierra con toda la gente. ¿Cómo lo vas a hacer? Oh, entonces yo, mire, pastor, a los que pues se llevan bien conmigo, les voy a la zona más bonita. No, él tal como Dios, él seguía las indicaciones, leyendo las palabras que Dios le había dado a Moisés también. O sea, no se podía apartar de él. Y qué interesante, porque mire cómo dice el pastor, dice, de esta manera, la estructura misma del libro transmite su mensaje principal. Y esto es lo importante, que todos los que nos ven, todos los que están, yo sé que ustedes van a leer cuidadosamente todo el capítulo 1 de Josué, pero miren qué interesante, dice, las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente. No. Pastor, las iniciativas de Dios, o sea, entonces ¿para qué nos toma en cuenta que lo haga Él entonces? Pero tú que nos estás viendo, mira, las iniciativas tienes que tomarlas. Dice acá, las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente, sino que requieren la respuesta fiel de su pueblo. Y nosotros como pueblo, nuestra respuesta tiene que ser fiel, confiar en Dios. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Poder entender que nuestra vida está en las manos de nuestro Creador y de que Él es el que va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Fíjese, pastor, sigue diciendo, no sé si usted lo tiene en contexto, pero sigue diciendo, mire cómo dice, sino que requieren la respuesta de la fidelidad de su pueblo. Es decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, incluyendo lo que nosotros no podemos hacer, somos llamados a realizar lo que sí podemos. Wow. O sea, hay cosas que tú que me estás viendo, tu servidor aquí con el pastor, hay cosas que Dios sabe que nosotros las podemos hacer.
Y nos dice, ok, esfuérzate. Como le dijo a Josué, Lo mismo. levántate, Exacto. esfuérzate y sé valiente. Hoy nosotros necesitamos Claro. esforzarnos y ser valientes. Pero a veces llegamos y realmente el mandato de Dios, porque hay que escudriñar toda la palabra, ¿verdad? Pero realmente aquí en la historia podemos ver que la obediencia es de agrado a Dios. Porque nosotros vamos a hacer, imagínense, pastor, para los que nos ven, por ejemplo, Dios nos da a hacer muchas cosas a todos, pero Dios no nos da cosas que nosotros no podamos hacer. O sea, Dios nos permite en su inmenso amor que nos levantemos, nos pongamos en acción, pero va a requerir de que nosotros nos activemos y nos esforcemos para ello. Imagínense, los hermanos quieren entender bien esta historia, ustedes que nos ven quieren entender bien y dicen, yo la quiero entender, pero no quiero leer. Entonces, ¿cómo vas a entender? Yo te puedo decir, ¿será que Dios va a llegar ahí y te la va a hablar y te la va a decir en el oído? No, porque estas son cositas de que tú las puedes hacer. Solo tienes que esforzarte. Y me podrás decir, pastor, pero es que yo no tengo tiempo para ello, mire, hago esto y esto y esto. Bueno, quiero decirte que tiempo sí hay, porque el tiempo no depende de ti, depende de Dios. Dios mismo te va a dar el tiempo, te va a dar la inteligencia y la sabiduría para que puedas leerlo también tú personalmente. Pero ahora el mundo prácticamente ya ni quiere leer. Es bien difícil, pastor, yo tengo que ser honesto con todos los que nos ven, que a veces llegamos al día de la escuela sabática y hay muchos que ni siquiera han leído la escuela sabática. Se llevan el librito y ahí a última hora están medio leyendo a ver qué pueden decir, ¿verdad? Pero no, hay un esfuerzo personal que nosotros debemos de hacer, es la parte humana que nosotros hacemos, y Dios no te va a juzgar a ti por lo que no puedes hacer. Dice el Señor en Corintios de que Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Así que tú que nos ves, vas a escudriñar. Y mira, voy a continuar y luego le cedo la palabra, pastor, que sé que me la he tomado, pero déme un segundito. Luego dice, lo que nosotros no podemos podemos hacer, dice, somos llamados a realizar lo que podemos obedecer. Somos llamados a realizar lo que sí podemos hacer. Miren qué interesante, lo que sí podemos hacer a Dios, poniendo por obra lo que nos ordena. Pero dice, esto ha sido siempre así a lo largo de la historia sagrada y también en el presente. Por ejemplo, dice, la representación del pueblo de Dios de los últimos tiempos, Apocalipsis 14:12, dice, transmite la misma idea, la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce a la obediencia. Por eso leemos nosotros en Apocalipsis 14, ahí está la paciencia de los santos. Amén. ¿Y qué hacen los que tienen la paciencia de los santos? Son los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús. No cambia la historia. No. Esos son los que vamos a estar al final de la historia. Y a nosotros que nos toca hoy vivir aquí, no tenemos que cambiar eso. O sea, tenemos que esforzarnos, ser valientes y tener esa fe en Cristo. No lo hacemos nosotros. Eso es lo más importante. Reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida y todo, o sea, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Porque incluso Dios pone en nosotros el querer como el hacer de su preciosa voluntad. Pastor, mire cómo lo describe de una manera magistral la sierva del Señor. Adelante. Dice, en todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán. Mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios trabajará en nosotros, sojuzgando las viejas inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder y para hacer una obra mayor y mejor. Amén. El humilde obrero que responde obedientemente al llamado de Dios puede estar seguro de que recibirá ayuda divina. El aceptar una responsabilidad tan grande y santa resulta elevador para el carácter.
poner en acción las facultades mentales y espirituales más elevadas y fortalece y purifica la mente y el corazón mediante la fe en el poder de Dios. Es admirable cuán fuerte puede llegar a un ser humano débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolíficos en grandes resultados. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que es para su demanda. Cuando más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuando más procure explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Cuando más usemos nuestros conocimientos y ejercitemos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos. Interesante, ¿no? Muy importante, pastor. Pero siempre tenemos que dejar que la palabra de Dios nos dé el consejo. Claro, porque el que da el poder es Dios. Claro. Y acuérdese, pastor, que el poder que Dios nos da no es un poder para que seamos dominantes y mayores que los demás, sino que el poder que Dios nos da y el poder que Dios nos ofrece es el poder para poder vencer el pecado. Y el único que ha vencido el pecado es Cristo Jesús. Así que Cristo tiene que venir a nuestras vidas, pastor. Pero qué interesante cuando nosotros realmente podemos ver la obediencia a Josué, ¿verdad? Porque en la lectura nosotros leemos, tienen que pasar a Canaán. Por eso dice pasa. La autorización de Dios es pasar, poseer. O sea, la promesa es que Dios les va a entregar esa ciudad. Imagínense qué interesante. Reparte, cómo va a repartir todo y sirve. Siempre nosotros debemos de plantearnos que cuando Dios nos está mandando a algún lugar o a hacer algo, o sea, solo hay que seguir la línea que Dios nos da. Claro. Y mientras nos mantengamos en la obediencia, todo va a suceder como Dios lo ha dicho. Pastor, vemos que el Dios del cielo en el cual nosotros creemos es un Dios de orden. Amén. Y si seguimos ese orden, todas las cosas nos van a salir bien. Así es. Mire lo que dice la sierva del Señor con esto. Mire, es bien interesante. Todo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en obediencia sobre nosotros mismos. Luego sigue diciendo acá abajo, dice, si empleamos nuestros recursos para su gloria, Él nos dará más. Amén. Luego sigue diciendo más abajo, el valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. Amén. Y qué interesante porque dice, con la capacidad que tiene, no dice la persona, dice lo que tiene la persona con la capacidad que tiene su corazón. O sea, Dios no mide realmente por lo que tú sabes, sino cómo tu corazón entra a la obediencia y a la relación con Él. Así que, pastor, lección más hermosa, hay que pasar, pero para pasar hay que ponernos en acción. Hay un mandato de Dios, hay que obedecerlo y hay que movernos para poder poseer lo que Dios ha prometido. Tenemos cada uno de nosotros también que ser obedientes, leer, escudriñar la palabra de Dios. Y luego dice reparte para que nosotros podamos repartir las demás almas, los tesoros que Dios nos ha dado para que ellos puedan venir con nosotros también. Hay pasos a seguir. Y luego servir. ¿Cómo nosotros vamos a servir? Quiero decirte que como servidores del Señor en esta obra, sé que hay muchas obras por todas partes del mundo, hay muchos pastores, muchos hermanos, realmente siguiendo la voz del cielo, haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, y pues tenemos que seguir avanzando porque esa es la promesa del Señor, de que vamos a estar allá con Él y de que Él va a venir. Y su promesa no cambia, su promesa se permanece y va a permanecer hasta que se cumpla todo lo que Él ha dicho. Hasta ahí vamos a poder entender y saber bien de que ese Dios que nos dio esas promesas siempre cumple. Así que, pastor, yo le doy las gracias y le doy las gracias a todos los hermanos que nos ven. Sigamos escudriñando, aquellos que nos ven desde Guatemala, desde otros países, México, que es tan grande, desde Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Hay muchos lugares donde nos están viendo, que donde quiera que tú estés, que el Señor te guarde, el Señor cuide siempre de tu corazón, porque de ahí emana lo que realmente somos o sentimos, y que puedas
puedas seguir tú las instrucciones bíblicas para que un día nos podamos conocer, podernos allá en el cielo compartir, ¿verdad? Esas grandes historias preciosas de cómo el Señor siempre ha sido tan bueno con todos. Así que Amén. Dios te bendiga donde quiera.